Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores, masticadores, regurgitadores y bebedores de la palabra que se expresa por nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, por nuestro canal de Spotify, La Comuna de la Palabra, que comparte pensamientos, ideas, sentimientos sobre ciertos aspectos de lo que se considera relevante. Hemos dado inicio este año con un monólogo dedicado a algo que denominamos el principio esperanza buscando a Prometeo. Hoy damos continuidad con este monólogo dedicado a qué es esa cosa que llamamos amor. No quiero dar comienzo a este monólogo sin dejar de recordar que se cumple una semana más. Ya llevamos prácticamente medio mes del año 24 y ni la verdad histórica, ni la justicia transicional, ni nada sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, Guerrero, y promesa hecha, pacta sunt servanda, la palabra es ley, que empeñó el entonces candidato a la presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador, y hoy, a poco menos de un año de su partida, del encargo presidencia, no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Asimismo, no quiero dejar de enviar un fraterno saludo a una de las buscadoras que desde hace más de 10 años junto con nosotros seguimos esperando a Viridiana Anaid, alumna de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida también en contra de su voluntad. Viva la llevaron, viva la esperamos y esperamos la verdad y la justicia. Vaya un abrazo para Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana. Y entonces sí, para no perderme en la lógica discursiva que suele caracterizarme, partiré de una idea que me parece fundamental en este caso. La idea es una cita de Muhammad Mahoma Ali ibn Haz, poeta de hace muchos siglos. El amor, Dios te honre, empieza de burlas y acaba de veras, y son sus sentidos tan sutiles en razón de su sublimidad que no pueden ser declarados ni puede entenderse su esencia sino tras un largo empeño. El collar de la paloma, Ibn Hazm, Hiperión, Madrid, España. Quiero por principio de cuenta recordar a ustedes que mi amigo el doctor José Antonio Gómez Espinosa, recién ido presidente de la Junta de Gobierno de la UAM y antes exsecretario general de la misma, ingeniero agrónomo, tiene una página de Facebook que se llama Pero nunca nos conquistaron y ha publicado 2 libros que fueron presentados en la UAM. Presentó una serie en Pero nunca nos conquistaron intitulada ¿Qué es el amor?, a través de la cual, de manera explícita, se propuso, entre comillas, iniciar la reflexión sobre el amor en tiempos del coronavirus. Para ello se propuso en primera instancia, otra vez entre comillas, entender y comprender un poco sobre este tema tan polifacético en su significado y expresiones. Quiero señalar que su reciente libro publicado y presentado en la UAM se intitula El cuarto jinete del Apocalipsis. A propósito del cuarto jinete bíblico, las epidemias y enfermedades que eran acompañadas por otro jinete, la muerte.
Debo expresar que no es mi propósito esta ocasión polemizar con el doctor José Antonio Gómez Espinosa, ni cuestionar sus ideas, sino que me propongo ampliar bajo otro nivel de análisis el mismo objeto de análisis, de modo que los lectores puedan, y los escuchas, además de reflexionar sobre este asunto, disfrutar esta aproximación en esencia poética y literaria. Para tratar esta cuestión bajo este enfoque, metodológicamente separo el objeto de análisis de los niveles de análisis. El objeto de análisis es esa cosa llamada amor y los niveles de análisis los iré compartiendo. Me serviré de obras publicadas desde hace bastante tiempo con el propósito de precisar algunas ideas sobre el mismo. Debo decir que el asunto que hoy tratamos ha sido abordado desde tiempos inmemoriales por personajes que han plasmado sus ideas en algunos documentos publicados e inéditos, entre los cuales puedo citar el Cantar de los Cantares del rey Salomón, uno de los libros de la Biblia, el Banquete de Platón en sus diálogos, el Libro del Buen Amor de Juan Ruiz Arcipreste de Ita, el Arte de Amar de Ovidio, el Collar de la Paloma de Ibn Hazm, el Arte de Amar de Eric Fromm, Ambición y Angustia de los Adolescentes de Aníbal Ponce, La Llama Doble de Octavio Paz, Sexo y Amor de Francisco Alberoni, o el texto mismo que hubiera publicado en dos partes el doctor José Antonio Gómez Espinosa. Para iniciar esta presentación, entonces, delimitaré los baremos que demarcan los conceptos de 1, la reproducción; 2, la sexualidad; 3, la interacción; 4, el sentimiento; 5, el placer; 6, el deseo; 7, erotismo; y 8, el amor, diferenciando claramente entre lo que es el amor cortés, o udrí, o bagdalí, y el amor prosaico o carnal, impuro o material. Demos pues inicio a nuestra perorata. Reproducción, sexualidad y sentimiento. Desde que fuimos estudiantes de educación secundaria, en mi caso, hablo del año de 1971 prácticamente, fue sumamente claro que los seres vivos requieren de la reproducción como uno de los procesos biológicos que aseguran la continuidad de las diferentes especies y de la vida misma. Asimismo, fue sumamente preciso que entendiéramos que la reproducción ocurría entre los organismos vivos por dinámicas asexuales o por procedimientos sexuales. Eso todos lo tenemos claro. Es decir, que la multiplicación pudiera ocurrir por mecanismos tales que no se requiere la participación más que de un ser único en sentido biológico, donde la multiplicación o reproducción de tales organismos ocurre por división, partición o fragmentación, o también por la denominada gemación. Por otro lado, la reproducción sexual demanda inexcusablemente la participación de dos organismos. Uno, que produce los elementos necesarios para que al combinarse con los elementos que posee un receptor, se asegure la multiplicación de los peces y los panes y la procreación de la progenie o descendencia. Cabe destacar el hecho de que la reproducción sexual puede ocurrir sin la relación activa entre los organismos que producen los elementos necesarios para la reproducción. O, por el otro lado, a fortiori, demanda irrecusablemente la relación activa entre los portadores de los gérmenes sexuales. En el primer caso,
los portadores de las semillas sexuales depositan las mismas en el espacio o lugar donde se encuentran y agentes externos a ellos se encargan de favorecer su conjunción con los de los receptores, asegurando de esta manera la reproducción. Trátase del viento, las corrientes de agua marina, de ríos o la lluvia, u otros organismos polinizadores, por ejemplo, que en su actividad vital trasladan de un lugar a otro los gérmenes sexuales que portan la información necesaria para la reproducción. Esto parece prosaico e insensible. Corrientes marinas, corrientes de aire, vuelos de pájaros, aves, insectos, se encargan de juntar lo que debe juntarse. Es prosaico e insensible y espontánea y automáticamente se da la reproducción. Nada que no sea la ocurrencia de sucesos en la naturaleza misma es necesario. Quizás los poetas han sido de los pocos personajes que aún creen y crean imágenes literarias de estos procesos naturales y biológicos. Deseo destacar aquí que fue en principio el argentino Aníbal Ponce quien vino a radicar a México, particularmente a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, la Nicolaita. Y ahí trabajó, ahí escribió Ambición y Angustia de los Adolescentes, ahí escribió, por ejemplo, su clásico libro de historia de la educación, pero publicó un libro que es Ambición y Angustia de los Adolescentes y expone de una manera clara y concisa esta descripción que he hecho ahora. Ahora bien, en tratándose de la reproducción sexual, con la interacción activa por parte de los portadores de los gérmenes sexuales necesarios para la reproducción, implicará a fortiori, ad ovum, en un latín clasicista, procesos de interacción cada vez más complejos entre los miembros de la acción reproductiva, desde mecanismos de comunicación no necesariamente de habla, y ritos de cortejo, ampliamente descritos y estudiados por los etólogos Conrad Lorenz, Eibesfeld, la misma Jane Goodall, primatóloga, el mismo Franz de Waal, primatólogo, y otros, hasta conflictos y mecanismos de resolución de estos por parte de los miembros de las comunidades de diferentes especies, particularmente las más cercanas a nosotros, los primates. En virtud de que uno de los portadores de los gérmenes sexuales debe depositar los elementos biológicos correspondientes en otro ser, el receptor de los mismos, para que al combinarse con los que éste dispone aseguren el proceso de la reproducción, los mecanismos de cortejo y comunicación, así como los conflictos y su resolución, se expresan nítida y claramente. Bástenos otra vez referir a los etólogos, Eibesfeld, la Digina Koch y otros. Por lo que recién se ha expuesto, es claro que la reproducción y la sexualidad no necesariamente se hayan relacionados de manera causal. Puede haber reproducción sin sexualidad y desde luego sexualidad sin relación activa entre los portadores de los gérmenes sexuales. Lo demás se lo dejo a la moral y a otras dinámicas que por el momento no voy a señalar. Ahora bien, como el proceso evolutivo de las especies y llegando a la vida de los primates, particularmente de la especie humana, que es la única, junto con los bonobos, una especie de primates, que su vida sexual activa la tienen cara a cara, porque las hembras tienen su vagina entre las piernas, mientras que el resto de los animales los tienen atrás. Por eso las relaciones sexuales entre prácticamente todos los animales es por atrás. Mientras que la única especie que puede ver la cara de imbécil que pone uno, o la cara de felicidad, o la cara de satisfacción, es la humana y los bonobos, que como dijera el insigne Juan Gabriel, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Ahora bien,
el desarrollo y complejización de la actividad y el comportamiento se ha visto impulsado hacia la inclusión de la vida emocional, afectiva y sentimental. Lo que son emociones, afectos y sentimientos son tres categorías que psicológicamente son perfectamente diferenciables. Sin embargo, en las teorías implícitas nada diferencia a lo uno de lo otro. Estos componentes inevitables del comportamiento tanto individual como colectivo en todos los ámbitos de las vivencias en comunidad, particularmente en la experiencia sexual o reproductiva humana y de algunos primates. Es así que la reproducción, la sexualidad, las emociones, los afectos y los sentimientos se expresan como una totalidad concreta y tales elementos aparecen imbricados en una estructura compleja y dinámica. En este sentido, y para reiterarlo, tratándose de nuestra especie, otro elemento se hace presente en esta dinámica de relaciones. La actividad sexual, particularmente entre los bonobos, algunos chimpancés, quizás otra clase de orangutanes, por ejemplo. ¿eh? La actividad sexual ya no se encuentra necesariamente condicionada por las necesidades biológicas o psicológicas de la reproducción. Es decir, que a la actividad sexual, además de la vida emocional, afectiva o sentimental que muestra, se adiciona muy claramente la presencia del placer y el deseo. Léase no solo a Sigmund Freud. Aquí es muy claro que puede haber actividad sexual solo por un deseo, explícito o no, de obtener placer y no por la intención de asegurar la reproducción. Ello significa que puede haber actividad sexual únicamente por un principio de placer. Sigmund Freud, Dixit. Ciertamente, en el caso de nuestra especie, ineluctablemente se haya envuelta toda esta complejidad en un contexto histórico, social, cultural e ideológico, de modo tal que condiciona los orígenes, el desarrollo y expresión de esta complejidad emocional, afectiva y sentimental, montada sobre los corceles del deseo y del placer y envuelta entre los mantos de la moral, los valores, los principios, etcétera. ¿Qué dirán de mi apellido? Es por ello que fuera de estas premisas introductorias es impensable la existencia de eso que llamamos amor. ¿Qué es el amor? Ibhams de Córdoba en El collar de la paloma, en el apartado que dedica a la esencia del amor, expresará poéticamente esta definición. Dos puntos, abro comillas. El amor es una dolencia rebelde cuya medicina está en sí misma, si sabemos tratarla, pero es una dolencia deliciosa y un mal apetecible, al extremo de que quien se ve libre de él reniega de su salud y el que lo padece no quiere sanar. Vaya definición la de Ibn Hazm, que además el libro fue escrito prácticamente 400 años antes de que Freud nos hablara del tema. Ya veremos por qué Freud era un hombre muy culto, porque debió haber conocido el trabajo de Ibn Hazm. Asimismo, el buen Ibn Hazm, árabe musulmán, que vivió en Córdoba, España, insistirá en que el amor radica en la misma esencia del alma. Veamos cómo lo define. Mi amor por ti, que es eterno por su propia esencia, ha llegado a su apogeo y no puede menguar ni crecer. No tiene más causa ni motivo que la voluntad de amar. Cuando vemos que una cosa tiene su causa en sí misma, goza de una existencia que no se extingue jamás. Pero si la tiene en algo distinto al sí mismo,
cesará cuando cese la causa de la que depende. Y rematará esta idea de la manera más asombrosa. Pero hay además el amor de los parientes, el de la afectuosa costumbre. Si se fijan aquí ya está diferenciando el amor del afecto, el de los que se asocian para lograr fines comunes, el que engendra la amistad y el conocimiento, el que se debe a un acto virtuoso que un hombre hace con su prójimo, el que se basa en la codicia de la gloria del ser amado, el de los que se aman porque coinciden en la necesidad de guardar encubierto un secreto, el que se encamina a la obtención del placer y a la consecución del deseo. Y por fin, el amor irresistible que no depende de otra causa que no sea la que antes se expresa como dicha por la afinidad de las almas. Como podrá comprenderse, todos estos géneros de amor cesan, acrecen o menguan según sus respectivas causas, desaparecen, aumentan o decaen, se reaniman si se acerca su causa y languidecen si su motivo se distancia. Pero se exceptúa el verdadero amor basado en la atracción irresistible, el cual se adueña del alma y no puede desaparecer sino con la muerte. Hasta aquí que parece ser que el amor, más que un sentimiento, es un estado inmanente del espíritu que no encuentra causa externa sino en sí mismo. Es, al decir de Ibn Hazm, de Sócrates o Platón, de Fray Luis de León, del arcipreste de Ita, lo que es increado, pues no tiene causa alguna que no sea el mismo. Y al hallarse o encontrarse con otra alma, quedarán prendados más allá de la voluntad. Sin embargo, si el amor es un sentimiento, este debe ser la expresión de un alguien que tiene ese sentimiento con respecto a otro alguien o algo, otro alguien o algo que se encuentra fuera de ese primer alguien. Lo mismo ocurre si es deseo. Tal debe ser la expresión de un alguien que tiene ese deseo con respecto a otro alguien o algo, otro alguien o algo que se encuentra fuera del primer ese alguien. Hay, al decir de Jacques Lacan, perdónense estas dos últimas citas, Freud y Lacan, un sujeto deseante, hay un sujeto amoroso que orienta tal sentimiento o deseo hacia otro ser, el sujeto deseado o el ser amado, o en su defecto, ese oscuro fruto del deseo. Lo que expreso mediante los dos últimos términos conduce de modo casi imperceptible a tomar en cuenta el hecho de que el amor por sí mismo no se encuentra vagando como una entelequia por el éter o por el topos uranus platónico. El amor, indudablemente, es un sentimiento de un ser, el sujeto deseante o el sujeto amoroso, con respecto al sujeto deseado, el ser amado o el objeto del deseo. Eric Fromm, otro psicoanalista, en el arte de amar expresará esta misma idea de otra manera. Cualquier teoría del amor debe comenzar con una teoría del ser humano, del hombre, decía él, de la existencia humana. Si bien encontramos amor, o más bien el equivalente del amor en los animales, sus afectos constituyen fundamentalmente una parte de su equipo instintivo, del que solo algunos restos operan en el ser humano. El propio Ibn Hazm considerará que el amor dispone de un conjunto de recursos que denomina las señales del amor. Entrados ya en el siglo XX, con el surgimiento de la etología,
como una rama de la biología dedicada al estudio del comportamiento interactivo dentro de las diversas especies animales. Konrad Lorenz, a quien le dieron el premio Nobel, Nico Tinbergen, Irenau Seibesfeld, Jacob von Westphal, Nadezhda Blaligina-Koch, Jane Goodall o Franz de Waal resaltaron que el comportamiento sexual y reproductivo requiere comportamientos relacionados con la vida gregaria o grupal y con interacciones que se demarcan como procesos de comunicación, que no del habla, que requieren de la expresión de diversas señales o signos que adquieren un valor semiótico entre los humanos y demanda un proceso de transcripción o de interpretación de las mismas señales por parte de quienes son partícipes de tales comportamientos en grupo. ¿Cómo se da cuenta alguien de que quiere a alguien y de que ese alguien, objeto del deseo amoroso, puede aceptar o no la relación amorosa? ¿Son animales humanos o no? Asimismo, y por su lado, Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, dedicó parte de su obra a la comprensión y explicación del papel que juega la sexualidad humana en la constitución de la estructura de la personalidad, más allá de la reproducción y más acá del deseo y el principio del placer. Sin embargo, como un verdadero adelantado, pues casi un siglo antes, entre el 994 y 1064 de nuestra era, muchos años antes que Freud. Y Hans de Córdoba dedicó en El collar de la paloma extensas líneas al asunto de la comunicación extralingüística en las relaciones amorosas que van desde los procesos del enamoramiento, un terminejo interesante, hasta la expresión amorosa, pasando por las señales que permiten reconocer el amor y desde luego nítidamente la separó de la reproducción y de la sexualidad y de los celos, en el caso de Otelo, y la enfermedad del amor, dijeran, en el caso de Lucia de la Mermú, y tantas óperas y tragedias que nos han mostrado Radamés y Aída, ¿sí? Tristán e Isolde y otras más. De esta manera, presentaré algunos poemas en los cuales describe excelsamente algunas de las señales del amor, que indudablemente evidencian que este es posible, sí, solo sí. Hay pluralidad y diversidad de seres que muestran los fenómenos del enamoramiento, de la expresión del amor y de las relaciones físicas y psicológicas entre el amante y el ser amado. Primera señal, dice Ibn Hazm, es la primera de todas la insistencia de la mirada, porque es el ojo puerta abierta del alma que deja ver sus interioridades, revela su intimidad y delata sus secretos. Así verás que cuando mira el amante no pestañea y que se muda su mirada donde el amado se muda. Se retira donde él se retira y se inclina a donde él se inclina, como hace el camaleón con el sol. Y agrega, mis ojos no se paran sino donde estás tú. Debes de tener las propiedades que dicen del imán. Los llevo a donde tú vas y conforme te mueves, como en la gramática, el atributo sigue al nombre. Pura lingüística, carajo. ¿Quién no ha visto parejas que se hallan con una H y una Y? En el proceso del enamoramiento, mirándose cara a cara, sin dubitar, con los ojos atados al otro rostro, como si estuviesen imantados por un magnetismo, dijera Franz Anton Mesmer, inevitable e imperceptible. Es necesario destacar el hecho de que la sensibilidad del poeta y filósofo andalusí Ibn Hans permite identificar, pese a su tradición religiosa, la naturaleza interactiva de la relación amorosa y de la participación de la actividad sensorial, perceptiva, emocional o afectiva. Es más, dirá al adicionar otras señales del amor. Otras señales son que no puede el amante dirigir la palabra a otra persona que no sea su amado, aunque se lo proponga,
pues entonces la violencia quedará patente para quien lo observe, que calle embebecido cuando hable el amado, que encuentre bien cuanto diga, aunque sea un puro absurdo, y una cosa insólita, que le dé la razón, aun cuando mienta, que se muestre siempre de acuerdo con él, aun cuando yerre, que atestigue en su favor, aun cuando obre con injusticia, y que le siga en la plática por doquiera que le lleve, y sea cualquiera el giro que le dé. Además, que el amante vuele presuroso hacia el sitio en que está el amado, que busque pretextos para sentarse a su lado y acercarse a él, y que abandone los trabajos que lo obligan a estar lejos de él. Dé al traste con los asuntos graves que la forzarían a separarse de él, y se haga el remolón en partir de su lado. Dicho esto de manera poética, cuando me voy de tu lado, mis pasos son como los del prisionero a quien llevan al suplicio. Al ir a ti, como la luna llena, cuando atraviesa los confines del cielo, pero al partir de ti lo hago con la morosidad con que se mueven las altas estrellas fijas. Aún más también nos advertirá. Otra señal es la sorpresa y ansiedad que se pintan en el rostro del amante cuando impensadamente ve a quien ama o éste aparece de súbito, así como el azoramiento que se apodera de él cuando ve a alguien que se parece a su amado o cuando oye nombrar a éste de repente. Y también introducirá un ejemplo. Cuando mis ojos ven a alguien vestido de rojo, mi corazón se rompe y desgarra de pena. Es que ella con su mirada hiere y desgarra a los hombres, y pienso que el vestido está empapado y empurpurado con esa sangre. En el mismo texto presentará otras señales que puede reconocer un observador como muestra clara de que hay un proceso de lectura, entre comillas, del enamoramiento antes de que prenda el fuego del amor y el calor abrace y el tizón arda y se levante la llama, porque una vez que el amor se enseñorea y hace pie, no ves más que coloquios secretos y un paladino alejamiento de todo lo que no sea el amado. Al tratar de expresar con versos varias de estas señales, resaltará las siguientes. Cuando se trata de ella, me agrada la plática y exhala para mí un exquisito olor de ámbar. Si habla ella, no atiendo a los que están a mi lado y escucho solo sus palabras y placientes y graciosas. Aunque estuviese con el príncipe de los creyentes, no me desviaría de mi amada en la atención a él. Sacrílego. Si me veo forzado a irme de su lado, no paro de mirar atrás y camino como una bestia herida, pero aunque mi cuerpo se distancie, mis ojos quedan fijos en ella, como los del náufrago que desde las olas contempla la orilla. Si pienso que estoy lejos de ella, siento que me ahogo, como el que bosteza entre la polvareda y la solana. Si tú me dices que es posible subir al cielo, digo que sí, y que sé dónde se encuentra la escalera. Y así proseguirá el poeta con su descripción a través de versos y poesía, mostrando diferentes señales e indicios que patentizan el proceso del enamoramiento y el fuego del amor cuando en llamas se muestra. Las nubes, dice Ibn, han tomado lecciones de mis ojos, y todo lo que anegan en lluvia pertinaz, que esta noche por tu culpa llora conmigo y viene a distraerme en mi insomnio. Si las tinieblas no hubiesen de acabar hasta que se cerraran mis párpados en el sueño, no habría manera de llegar a ver el día y el desvelo aumentaría por instantes. Los luceros, cuyo fulgor ocultan las nubes a la mirada de los ojos humanos, son como ese amor tuyo que encubro, delicia mía, y que tampoco es visible más que en hipótesis. Pastor soy de estrellas, como si tuviera a mi cargo apacentar todos los astros fijos y planetas. Las estrellas en la noche son el símbolo de los fuegos de amor encendidos en la niebla de mi mente. Parece que soy el guardia de este jardín verde, oscuro del firmamento, cuyas altas hierbas están bordadas
de narcisos. Si Ptolomeo viviera, reconocería que soy el más docto de los hombres en espiar el curso de los astros. Melancólico, afligido e insomne, el amante no deja de querellarse, ebrio de vino, de las imputaciones. En un instante te hace ver maravillas, pues tan pronto es enemigo como amigo, se acerca como se aleja, sus transportes, sus reproches, su desvío, su reconciliación parecen conjunción y divergencia de astros, presagios estelares, adversos y favorables, mas de pronto tuvo compasión de mi amor tras el largo descubrimiento y vine a ser envidiado tras de haber sido envidioso. No quiero seguir con esta perorata poética, aunque suene melosa. Quiero unas cuantas reflexiones a este propósito. Primera, parece que los procesos del enamoramiento, estar enamorados y diseñar las estrategias de cortejo y seducción serán inseparables como eventos interactivos entre por lo menos dos seres, dentro de un contexto histórico, cultural y social que nos impone valores, creencias, normas de comportamiento y principios éticos o morales que matizan inevitablemente el suceso amoroso. Segunda, el amor, así con 4 letras, 2 vocales y 2 consonantes, en toda su breve extensión, es inseparable de los fenómenos de carácter psicológico que en su amplia gravedad horizontal, la que te ala hacia adelante, hacia el futuro, y vertical, la que te atrae al centro gravitacional de la base, incluye procesos afectivos y emocionales, de pensamientos y sentimientos, actitudes e intenciones que como una totalidad dinámica y compleja te permiten asumirlo como un hecho y como un proceso que se mueve en las vivencias. Tercera, el acto de amar, como un acto de un ser hacia otro ser, es un hecho que refiere a acción y no solo representación, proceso y no solo estado, movimiento, transición y cambio. Es también interactividad e intersubjetividad compartidas tanto afectiva o emocionalmente como cognitiva y volitivamente. Cuarta, ni el amor ni el acto de amar a alguien admite razones lógicas, jurídicas, científicas o formales. Es un sentimiento que impele a darse por completo, sin restricción alguna, elevarse, volar, levitar, gozar, buscar, encontrar, flotar, qué sé yo, y que no se puede adquirir en libros, manuales, coacheos o charlatanería. Quinta, el sujeto amoroso y el objeto de ese amor, el sujeto deseante y el objeto del deseo no son entelequias valgando en el éter, son dualidad y mutualidad, y pueden o no estar relacionados con el deseo, el placer, la actividad sexual o la reproducción. Siguiente nivel de análisis. ¿Es un arte el acto de amar? Como sugerían Ovidio y Eric Fromm. ¿A amar se aprende o es un sentimiento que surge espontáneamente ante el encuentro del otro al que se comienza a amar? Como decía Facundo Cabral en una de sus peroratas, nadie está seguro de que al dar la vuelta de la esquina encontrará el amor de su vida. ¿Es un arte que debemos cultivar o cuidar? ¿O se da así, como pensaba Aristófanes, por un reencuentro inesperado y súbito? En la historia de la comprensión y explicación de lo que es el amor y el amar, tanto Ovidio como Erich Fromm sostienen que en tratándose del proceso del enamoramiento debe asumirse que es este un arte. Los títulos de sus libros lo evidencian. Por otro lado, según refieren Clermont Gautier y Denis Jeffrey en su libro Enseñar y seducir, en francés,
editado en 1999 en Montreal, citando el Don Juan de Molière. Dicen, el arte de la seducción consiste en tornar la indiferencia un día en interés y otro más adelante en necesidad. Don Juan de Molière decía que el propósito esencial de conquistar no consiste en lograr el acto sexual con otro ser como fin último. Eso no vale la pena como fin último, sino tornar la indiferencia un día en interés y otro más adelante el interés en necesidad. Es un juego que produce por sí mismo placer más allá del resultado sexual o además del resultado sexual. Es decir, el principio del placer es la base de este juego y sus consecuencias. Al confrontarse este principio del placer con la realidad moral, ideológica, social, cultural e histórica, aparecerá lo que Freud describió como el conflicto perpetuo entre un principio del placer y un principio de realidad que genera una serie de consecuencias psicológicas ante las cuales, según Ana Freud, hija de Sigmund Freud, quien fue psicoanalizada por Sigmund Freud, por cierto, aunque se diga que nunca debes analizar a un conocido o a un pariente, ahí sí se valía en el caso de Freud. Aparecerán los mecanismos de defensa del yo para atenuar o reducir las consecuencias psicológicas que deriven de ello, que no del ello. Según Clermont-Gautier y Daniel Jeffrey, la seducción como hecho durante el proceso educativo de enseñanza escolar es el arte del reencuentro con el otro. Está hablando de educación, el hecho educativo como un acto amoroso. Es el proceso realizado por parte de un ser, el profesor, hacia otro ser, el educando, como base también y paradójicamente del hecho y del proceso educativo. En cierto modo afirmarán explícitamente que enseñar no es más que una forma de seducir, de atraer, de transformar la indiferencia en interés y finalmente otro día en necesidad. Es, dicho de otra manera, un conjuro del miedo al reencuentro o el encuentro con el otro. Sin el otro, la seducción, como el amor, como la educación, carecen de sentido y de realidad. Por ende, pudiérase pensar que el profesor, el médico, el amante y el poeta son artistas y sin tal arte su quehacer sería nada. ¿Es entonces el amor una enfermedad? En la primera parte de esta exposición he expresado clara y metafóricamente a través de Ibn de Córdoba, al árabe o el árabe, que el amor es otra vez la metonimia, una enfermedad, la enfermedad del amor. No es algo que se ha comparado con una enfermedad, es propiamente hablando una enfermedad. El filósofo árabe Abu Ali al-Hussein Abd Allah ibn Sina, alias Avicen, lo expresaba de este modo: oh mi Dios, oblígala a que me ame y me valore. Cuando te rezo en dirección a la Meca, volteo mi rostro, pecador, hacia el lugar donde ella se encuentra, aunque la dirección sagrada sea la opuesta, pecador. No lo hago por politeísmo, sino porque mi enfermedad de amor no ha podido ser curada por mi doctor, Avicena. ¿Y cómo pudiérase decir esto si no encontramos en la causa de ese mal de amores la cura para el mismo mal? ¿Dónde la encontraríamos si no en el objeto del sentimiento amoroso? Aquí el si no aparece en dos palabras: sí, no. Ibn Hans también asegura que la enfermedad del amor puede ser curada. Creo de cierto que su saliva es agua que me da la vida, aunque ella con su amor no me ha dejado entrañas. Sus palabras nos recuerdan al rey Salomón en el Cantar de los Cantares: miel destilan tus labios, esposa mía, miel y leche hay debajo de tu lengua. Ibn Hams, por su lado, lo manifestará así: exhalo amor de mí como el aliento,
y doy las riendas del alma a mis ojos enamorados. Tengo un dueño que no cesa de huirme, perdón, pero que a veces y de improviso se siente generoso. Y entonces lo besé, queriendo aliviarme, pero la sequedad de mi corazón no hizo crecer más el sentimiento. Son mis entrañas como un seco basal donde alguien arrojó un tizón ardiendo. Como podemos apreciar, la relación entre amor, enfermedad, melancolía, curación, seducción y arte van de la mano como elementos inseparables e inseparables de este amor que deja de ser un amor cortés, un amor udrí, un amor bagdalí, es decir, puro casto y no carnal, para tornarse inevitablemente en un amor carnal. Ese mal de amores que tiene una causa en el otro, que no es el ser que ama, sino el ser amado. Se topa en la misma causa de su mal, el otro con la cura para el mal y recursivamente su agravamiento de no ser logrado. Quizá de ahí el psicoanalista ruso Igor Caruso publicara su trabajo La separación de los amantes, más allá del duelo por muerte, por separación con sí mismo o consigo mismo y con los otros. Pero aún más, Yves Hans, escapando de una medicina tradicional de su época, para la melancolía inspirada o la tristeza por la ausencia de ese objeto amoroso, de ese objeto del deseo, acude a la búsqueda de la causa, ese objeto amoroso, ese objeto del deseo que calma el mal y que sabe de no tenerlo frente a sí, volverá con más fuerza. La forma que utiliza para expresarlo es elocuente. El médico que nada sabe me dice, cúrate, oh tú que estás enfermo. Como decirle a un depresivo, échale ganas. Pero mi dolencia nadie la sabe más que yo. Y el Señor poderoso, el excelso Rey. ¿Cómo ocultarla si la revelan los sollozos que no me dejan, y el andar siempre cabizbajo, y las huellas de la tristeza en mi rostro, y mi cuerpo extenuado y más silento como un espectro? Las cosas son tanto más claras e indudables cuando los indicios son evidentes. Por eso le digo, explícate un poco, pues por Dios no sabes lo que estás diciendo. El médico contesta, te veo cada día más delgado. La enfermedad de que te quejas es consunción. Le digo entonces, la consunción acomete los miembros y es una fiebre que tiene alternativas. Pero yo, por vida de Dios, no me quejo de fiebre y tengo un poco de calor de mi cuerpo. Me dice, observo que está sobresaltado y en acecho, pensativo y siempre silencioso. Creo que es melancolía. Mira por ti, pues es cosa molesta. Ante ello, Ibhas de nuevo responde al médico, mi enfermedad procede de lo que me curaría. ¿No se extravían ante esto las inteligencias? Y la prueba de lo que digo es palmaria. Las ramas de una planta, si se invierten, se tornan raíces. Y contra el veneno de las víboras no hay más triaca que garantice la curación de las picadoras que ese mismo veneno. Ahora bien, si el amor, la melancolía, la causa y la cura se entrelazan inevitablemente, la manera de afrontar la demanda de algo que trasciende a la herencia, a la razón o al conocimiento de la verdad. Requiere de habilidades artísticas y creativas ancladas en la esfera motivacional y de intereses. Constantino el Africano, por ejemplo, en su estudio médico sobre la melancolía dice, las actividades del alma humana son pensar, intensamente. Recordar, estudiar, investigar y buscar el significado de las cosas, de las fantasías, de los juicios, ya estén en estos fundados en hechos o sean meras sospechas y todas esas condiciones. Pueden en poco tiempo llevar al alma a la melancolía, sobre todo si se sumerge profundamente en ellas. Así sigue Constantino el Africano. Ahora bien, si como dice Ibn Hazm, la melancolía es para él la enfermedad de los amantes insatisfechos,
que suele conducir a un estado de inactividad depresiva y que la idea fija del amado en la mente del amante, lo que puede enloquecerlo, ergo la curación del alma por el ars médica, es la opción. El arte de amar. Erich Fromm en el arte de amar desde un principio se interrogaba y el problema del amor consiste en ser amado. El problema es amar y aprender a amar. Puede aprenderse acerca algo de la práctica de un arte, excepto practicándolo. El aprendizaje de un arte requiere práctica, disciplina, constancia, perseverancia, paciencia y consistencia. Amar es una experiencia personal e intransferible que solo podemos tener por y para nosotros mismos. El ars amatorio se construye amando, no hay de otra. Sin embargo, algunas premisas básicas pueden plantearse a través del poema con el que cerraré. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan el amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan. Bueno, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, y qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo las sábanas y su cama flota como sobre el lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les enferma detrás de los ojos y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, y a rollos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Es decir, como podemos concluir, el arte de amar no posee receta alguna, coaching, libro, manual o procedimiento que seguir. No disponen de tutoriales que te enseñen a amar o conquistar el amor. En YouTube, por ejemplo, el amor es algo personal, intransferible, que se construye amando, buscando, esperando encontrar, aunque no encuentres. Como verán, estimados seguidores, oidores, miradores y demás de la comuna de la palabra, esta perorata ha sido más que una expresión teórica y cognitivamente sólida
ha sido literalmente una expresión poética literaria. ¿Y por qué no psicológica? Para gozo y disfrute y reflexión. No dejo de seguir invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, a que inviten a sus conocidos a suscribirse y seguiremos con estos programas cada miércoles a partir de las 12 horas. Muchas gracias y hasta la próxima.